Se acepta lo inaceptable y con aire distraído, dijo la doctora Gil Carbó, la procuradora de la Nación. Voy a pedir una fotografía que efectivamente fue aceptada como haciéndose los distraídos. La dejaron pasar y que está en el origen de todo. La ley de medios se votó en los últimos meses de 2009. En abril de 2010 se registró esta presencia en la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo tenemos saliendo a Mañeto. ¿Imaginan ustedes a la presidenta de la República en esta misma fotografía? Las cosas que se dirían desde las corporaciones respecto a la presión del gobierno. ¿Cómo se puede tomar con tanta naturalidad esta? Sí, presión importante. Abril del 2010. Desde abril del 2010 en adelante todo ha sido a favor de este hombre, de quien conduce esta corporación. Esa equidistancia que pretende Lorenzetti entre desiguales, entre poderes que duran 4 o 6 años, gobiernos, diputados, senadores, poderes ejecutivos, y los que están siempre. Ese es el poder. ¿Quién le va a tener miedo a un gobierno? ¿Por qué tenerle miedo a un gobierno? Si lo van a cambiar, lo pueden cambiar. Fácilmente se puede cambiar. Ustedes lo hacen. Pero ellos están absolutamente siempre. Han estado en tiempos de la dictadura, en la democracia, en la lucha de las corporaciones, estuvieron en los 90 generando toda la cultura para la salvajada económica que se cometió en los 90. Siempre han estado haciendo su juego. Bonos, deudas, Fondo Monetario Internacional, todo esto ha tenido que ver siempre con ellos, porque ellos siempre han estado y han tenido como prisioneros a los gobiernos, hasta que uno, por suerte, se animó a decir: podré equivocarme en muchas cosas, pero en esto no quiero equivocarme más. No puedo vivir de rodillas frente a ese poder del señor que salía con paso tan firme de la Corte Suprema de Justicia, un hecho que pasa bastante inadvertido. Todo tiene que ver con la ley de medios. Veamos cómo empezó esta reunión de la que Lorenzetti no dijo una palabra. Por delicadeza, 1000 hombres de la justicia, jueces, fiscales, se reunían al otro día de su discurso. ¿Te costaba mandarle un saludo ya que es tan equidistante, ya que es tan amable, ya que quiere un mundo tan perfecto? Así a la perfección. Decir, mañana se reúnen 1000, él no sabría que eran 1000, cientos de hombres de la justicia para discutir de algo que nos hace falta a todos. No hubo un solo mensaje, una sola mención. Así que vale la pena recordar cómo fue que empezó todo. Que lo que nos movilizó a todos a estar acá desde puntos tan distantes, desde historia tan disímiles, fue una necesidad de interpelar al sistema de justicia, porque lo que venimos a plantear hoy es la revisión profunda de las bases institucionales de la administración de la justicia después de 30 años de estabilidad democrática, con la convicción que la democracia no ha logrado aún transformar los estamentos judiciales para que sean capaces de defender el interés general de la sociedad. Hubo un detonante que nos unió. Fue un comunicado emitido por altos estamentos de la magistratura reclamando que se respete la independencia del Poder Judicial, de acuerdo a lo que percibimos como una visión sesgada de esa independencia. Comunicado de la Comisión Nacional de Protección de Independencia Judicial que integra la Junta Federal de Cortes, Asociación de Magistrados y Federación Argentina de la Magistratura. Claro, Lorena, justamente es un comunicado en defensa de esa independencia judicial. La independencia judicial aparecía en ese comunicado como un mero eslogan, como una frase sencilla que todos apoyan, porque pocos entienden, porque en realidad no deja entender nada. Y el comunicado exhorta al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, a la presidenta Cristina Kirchner, a ejercer sus funciones propias del Poder Ejecutivo sin ejercer funciones judiciales como lo establece la Constitución. Esa reacción corporativa que implicó este comunicado buscó desviar la atención de las preguntas que sí tienen significado. Por ejemplo, ¿qué es la independencia judicial? O mejor todavía, ¿es independiente el Poder Judicial? ¿De quién? ¿De quién? Estaban preparando el terreno, ese comunicado, emitido desde adentro de la Corte Suprema de Justicia, nunca desmentido, que lo escribió Maqueda y lo puso en funcionamiento Lorenzetti. 4 o 5 horas después, esto era lo que ocurría.
La Cámara en lo civil y comercial decidió prorrogar la medida cautelar que pesa sobre los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Esto es importante, hasta tanto haya sentencia definitiva. Recordemos que el Grupo Clarín recurrió a la justicia pidiendo que se declaren inconstitucionales estos dos artículos de la Ley de Medios. Interesante razonamiento hizo, hablando de las cautelares, de las que no hubo y de las que hay ahora, la doctora Gils Carbó. La Cámara en lo civil y comercial decidió prorrogar la medida cautelar que pesa sobre los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Esto es importante, hasta tanto haya sentencia definitiva. Recordemos que el Grupo Clarín recurrió a la justicia pidiendo que se declaren inconstitucionales estos dos artículos de la ley. En el año 1983 fue el primer gran debate sobre la justicia. Se renovó la Corte Suprema, se reincorporaron jueces cesanteados durante la dictadura, se destituyeron algunos que habían mostrado el más fuerte compromiso ideológico con el régimen militar, pero muchos otros permanecieron. Sin embargo, el recambio de jueces, la modificación del sistema de designación y remoción y la modernización de los procesos no logra dar un salto cualitativo que llegara a debilitar la subsistencia de un modelo judicial elitista. Y esto se vio claramente en los años 90. La voluntad y la vocación de este gobierno de transformar definitivamente las viejas y obsoletas estructuras del Estado argentino. Escuché, leí que decían que estaba en juego la soberanía, entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco, buscando la soberanía. Las privatizaciones expulsaron 1/3 de los empleados públicos, de las empresas públicas. 95.000 trabajadores cobraron un retiro anticipado financiado por el Banco Mundial, que pagó toda la ciudadanía. La importación sin controles afectó los mercados en que las pymes tenían mayor participación. Desintegró la producción local, arrasó con la industria textil. ¿No estamos regalando el país? No, lo que sí... Nuestros bienes, nuestros tesoros... No lo estamos regalando porque lo estamos cobrando. Si vendemos un área petrolífera, estamos cobrando en buenos dólares. ¿Pero no lo estamos mal vendiendo? Depende de qué digamos la palabra mal. Los grupos económicos vinculados a las empresas privatizadas tuvieron ganancias extraordinarias, provenientes de un mercado cautivo, de tarifas dolarizadas, de renegociaciones tarifarias. ¿Dónde estaba la Administración de Justicia cuando ocurrían estas iniquidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba entonces el furor por las cautelares que conocemos hoy? ¿De dónde viene la autoridad de esta mujer? No conozco a nadie que tenga más autoridad que ella para hablar de este tema. No han faltado quienes dicen, claro, como ahora está en el gobierno y todo tiene que ver con las corporaciones, el grupo dominante Clarín, ella participa, no, mucho antes. Pero mucho antes de que el gobierno iniciara esta etapa tan importante para el país en la relación del poder político con el poder de las corporaciones. Mucho antes de eso, esta mujer luchaba en solitario, prácticamente, justamente dentro de esa justicia corporativa, contra esa justicia que le impedía hacer justicia. Es una extraordinaria luchadora, la doctora Gils Carbó. No conozco de cerca, directamente, a nadie que tenga la autoridad de ella. Por eso puede hablar, como les hablaba, a los senadores no hace mucho tiempo. En abril del 2007, cuando impugné el acuerdo preventivo extrajudicial de Cablevisión, no solo impugné el acuerdo porque era uno de estos acuerdos que objeté antes porque consideraba que era un fraude a las normas del mercado de valores, sino que objeté la licitud de la compra de la compañía por un fondo
ubicado en Delaware, que en el mismo acto de la compra firma una opción de compra por el 60% de las acciones en favor de Grupo Clarín. En el momento en que yo impugno la fusión, nadie hablaba de ningún oligopolio, ni nadie hablaba de ningún conflicto, y no estaba en la agenda política del gobierno hablar de este tema. Estaba en la agenda política del gobierno. Es decir, la lucha de ella es anterior a todo esto. Después las cosas empeoraron incluso hacia finales del 2007. Esta mujer está en el gobierno ahora, pero ha pensado siempre lo mismo. No es una conversa que pensaba de una manera y al estar en el gobierno piensa de otra. Es una luchadora convencida de que la justicia debe ser otra cosa. Y ahora tiene la gran oportunidad de luchar por esa justicia que seguramente soñó cuando era apenas una estudiante de Derecho. Cualquiera que entra en el mundo de la justicia la sueña de una manera muy especial. Después los hombres nos vamos transformando, debilitando en algunos conceptos. Esa se ha mantenido por todo lo alto. Por eso estaba muy bien que ella condujera a este grupo de los 1000, enorme cantidad de hombres de la justicia, que el 27 y el 28 de febrero en la Biblioteca Nacional han hecho historia. Antes de escuchar a algunos más de quienes participaron en esta convocatoria de los hombres de la justicia, un poco de nuestros amigos en el Twitter. Julieta, por favor. Claro que sí, Víctor Hugo. Vamos a empezar con Gustavo Arballo. Él tuiteó: la corte que preside Lorenzetti ha tomado muchas decisiones jurídicas y organizacionales valiosísimas, impensables años atrás. Parenti dice: los cuestionamientos al sistema judicial se dan en una coyuntura, pero lo que se discute son prácticas arraigadas por décadas. Guido Cataño, porque estamos mezclando algunos tweets del público, Víctor Hugo. Los jueces no solo que no son electos democráticamente, sino que son los únicos que tienen estabilidad laboral de por vida. Pablo Parenti: la historia del sistema judicial muestra que es altamente elitista y endogámico, reproduce apellidos, prácticas y valores. Alejandra Namán dice: que parte de los magistrados cuestione privilegios corporativos de la justicia nos da la esperanza de algún cambio. El último, el de Gustavo Arballo, el último por ahora. Esto no quita que haya problemas estructurales del Poder Judicial y es perceptible cómo se naturalizan desde el sistema. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Vamos a escuchar algunas de las otras voces muy importantes de quienes han luchado, además, por llegar a esta convocatoria excepcional que ocurrió el 27 y el 28 en la Biblioteca Nacional. Por eso fue un motivo de dolor, por lo menos para quienes asistíamos a todos los episodios de esta semana, apreciar que el presidente de la Corte Suprema no hizo una mención, no entregó un saludo, no habló justamente de esa gran participación con la que muchas veces se expresan, añorando el diálogo, el consenso y toda la historia. Y aquí no había un deseo de que salga algo positivo e importante para la justicia que todos queremos, por ejemplo, para recorrer una frase muy común. Vamos a escuchar a algunos de los hombres de la justicia que participaron de esta convocatoria Una Justicia Legítima. El documento encierra conceptualmente un fuerte mensaje corporativo, que esto ya es casi ideológico desde el punto de vista de la mirada que tenemos nosotros, los que estamos de este lado, respecto al Poder Judicial. La diferenciación es muy clara. Aquello es un mensaje corporativo y nosotros tenemos una visión anticorporativa. Aquí parece que en el caso de la justicia, que es legal, obviamente, se legitiman a sí mismos. Una parte del Poder Judicial ha instalado desde sus más altos estamentos un discurso de independencia respecto al poder de los otros poderes del Estado, lo que nos parece una obviedad, y también un discurso de protección de los más vulnerables, en fin, todo muy plausible, pero olvida poner el acento también en la independencia imprescindible que deben tener los magistrados del resto de los poderes fácticos, entre ellos los grupos económicos y especialmente los grupos económicos concentrados, que son el poder real. Ni las asociaciones que firmaron el primer comunicado, ni los intentos de preservar la familia judicial, como suele decirse, como un mundo separado y distanciado del resto de la sociedad y de la ciudadanía, es lo que debe ser